Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se vuelve completamente silencioso justo cuando más necesitas gritar? Yo viví ese momento. ¿Y lo que sucedió después? Nadie lo vio venir. Estaba sentado en la esquina de esa suite de hospital a oscuras. La única luz venía de los monitores que brillaban como pequeñas estrellas artificiales, rastreando cada latido del corazón del hombre que amaba. Bip, bip, bip. Ese era el único sonido que me importaba en ese momento. Era el ritmo del corazón de Dante, esa promesa mecánica y constante de que todavía estaba aquí, conmigo, respirando. Apoyé mi mano contra la curva de mi vientre. Debajo de la tela delgada de mi suéter, sentí un golpe rítmico y agudo. Está despierto, Dante, pensé, mirando el rostro pálido e inmóvil de mi esposo. Nuestro hijo te está buscando. Habían pasado 6 días desde la emboscada. 6 días desde que el olor a pólvora y cobre reemplazó el aroma reconfortante de la piel de Dante. Nos atraparon saliendo de una cita médica. Una cita donde acabábamos de ver el rostro de nuestro bebé en un escaneo 4D por primera vez. Dante había estado sonriendo. Estaba tan feliz. Y entonces, el vidrio se hizo pedazos. Recuerdo el peso de su cuerpo cuando se lanzó sobre mí, protegiendo mi vientre con su propio pecho. Recuerdo el calor de su sangre empapando mi camisa. Intenté gritar, intenté llamar su nombre, pero mi garganta permaneció tan cerrada e inútil como lo había estado desde que tenía 6 años. Un golpe suave en la puerta rompió mi trance. Enzo, el lugarteniente más confiable de Dante, entró. Se veía agotado, su traje arrugado, su rostro marcado por la falta de sueño. Lucas susurró, su voz llena de esa lástima que tanto odiaba. No has dormido en 36 horas. Necesitas ir a casa. Por el bebé. Sacudí la cabeza lentamente. Mis dedos volaron en el aire, formando señas rápidas y precisas. Me quedo. La familia Torino está observando. Enzo suspiró, frotándose el rostro con cansancio. Le están diciendo a toda la ciudad que Dante es un cadáver. Que la línea Vitrano se acabó. Si no te muestras, pensarán que nos estamos escondiendo porque estamos derrotados. Miré hacia Dante otra vez. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Se veía tan vulnerable bajo esas sábanas blancas, con tubos conectados a sus brazos poderosos. La boda, mis manos señalaron, temblando ligeramente. La boda de Elena es mañana, dijo Enzo. Tu prima. Todas las familias estarán ahí. Marco Torino estará ahí. Si un Vitrano no está presente, es una señal de rendición. Pero en tu condición, con Dante así. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. Me veía pequeño. Me veía como una víctima. Me puse de pie, mi espalda doliendo por el peso de mi embarazo de 7 meses. Caminé hacia la cama de Dante y me incliné, presionando mi frente contra su piel fría. Cerré los ojos, buscando esa conexión, ese hilo invisible que une a un alfa con su pareja. Despierta, supliqué en silencio. Por favor, Dante. No sé si puedo hacer esto solo. Él no se movió, pero el bebé pateó de nuevo, justo contra el lado de la cama. Se sintió como un empujón, un recordatorio de la sangre que corría por estas venas. Me volví hacia Enzo, mi rostro endureciéndose. Tomé mi libreta de la mesita de noche y escribí una sola frase con letra elegante y firme. Iré. Prepara el traje. No era solo un omega. Era la pareja de Dante Vitrano. Y si mi esposo no podía hablar con sus armas, yo hablaría con mi presencia, incluso si era en completo silencio. Ahora, estaba frente al espejo de cuerpo completo en nuestro vestidor. Necesité 3 empleadas para ayudarme a ponerme ese traje de seda negra hecho a medida. Estaba diseñado para acomodar mi vientre de 7 meses mientras mantenía la silueta afilada y letal de un consorte de la mafia. La tela era hermosa, pero se sentía como una armadura. Pesada. Restrictiva. ¿Se ve bien? Le pregunté con señas a María, la ama de llaves principal, quien había sido como una madre para mí. Ella acomodó un mechón rebelde de mi cabello plateado detrás de mi oreja, sus ojos llenos de preocupación. Te ves como la realeza, señorito. Pero tu rostro, estás tan pálido. ¿Estás seguro de que tu corazón puede soportar el estrés? El doctor dijo. La interrumpí con un movimiento brusco de mi mano. No necesitaba que un doctor me dijera que mi corazón se estaba rompiendo. Podía sentirlo con cada respiración. Tomé el pesado reloj de platino del tocador. El reloj de Dante. Era demasiado grande para mi muñeca, pero lo deslicé de todos modos. Necesitaba su peso sobre mí. Necesitaba sentirlo. Recogí mi pequeña libreta de cuero y una pluma plateada. Esta era mi voz.
En el mundo de alfas que rugían y amenazaban, mis palabras eran tinta silenciosa sobre papel. Mientras caminaba hacia el elevador, Enzo estaba esperando. Me miró de arriba abajo, su expresión cambiando de preocupación a respeto sombrío. Ajustó la funda debajo de su propia chaqueta. El auto está blindado, dijo Enzo, su voz baja. La familia Torino tiene espías por todas partes. Esperan que estés escondido, llorando. No esperan que el Omega Vitrano aparezca en una boda pública mientras su alfa está en coma. Entré al elevador. El descenso hizo que mi estómago diera un vuelco. Coloqué una mano sobre mi bebé, sintiendo un dolor sordo. Lo siento, pequeño, susurré en mi mente. Sé que estás cansado. Sé que quieres a tu padre. Pero hoy, tenemos que ser los monstruos que temen. El viaje al lugar de la boda fue un borrón de calles grises y lluvia. Cada vez que el auto se sacudía, hacía una mueca, mi mano protegiendo instintivamente la vida dentro de mí. Seguía pensando la última vez que estuve en un auto con Dante. Él había estado frotando mis tobillos hinchados, quejándose de que iba a matar al arquitecto por hacer las escaleras de nuestra guardería demasiado empinadas. Era tan humano conmigo. Para el mundo, él era el diablo. Para mí, solo era Dante. Cuando el auto se detuvo en la entrada principal del salón de cristal, los flashes de los paparazzi comenzaron a estallar como disparos distantes. Me estremecí, mi corazón acelerándose. Quédate cerca de mí, ordenó Enzo, saliendo primero. Salía al aire húmedo. Las cámaras eran cegadoras. Podía escuchar los susurros de los reporteros. ¿Es Luca Vitrano? Está solo entonces. Los rumores son ciertos. Dante está muerto. Mira su vientre. Se ve tan frágil. Un cordero para el matadero. Mantuve la cabeza en alto, mi rostro una máscara de indiferencia fría. No los miré. No miré las cámaras. Caminé a través de las puertas con hojas de oro del salón, cada paso sintiéndose como si estuviera caminando hacia un campo de batalla. El calor de la habitación me golpeó primero, seguido por el aroma sofocante de miles de lirios. La música sonaba, un vals suave y burlón. Cuando entré al vestíbulo, las conversaciones no solo se detuvieron, murieron. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Ojos llenos de lástima, ojos llenos de codicia y ojos llenos de malicia. Era un Omega embarazado y mudo cuyo protector supuestamente respiraba a través de una máquina. Para esta gente, no era un invitado. Era una oportunidad. Sentí a mi bebé patear fuerte, casi dolorosamente. Apreté mi libreta contra mi pecho y respiré hondo. La tormenta estaba aquí. Mientras caminaba más adentro de la habitación, el silencio que saludó mi llegada se rompió en mil susurros afilados y dentados. Ni siquiera tuvieron la decencia de bajar sus voces. Míralo, murmuró una mujer con un vestido verde esmeralda profundo, sus ojos trazando la curva de mi estómago. 7 meses, y está aquí jugando a la viuda valiente. Es casi patético. Dante siquiera está vivo, respondió su esposo, bebiendo champán. Escuché que está con muerte cerebral. Los hombres de Torino no fallan. Si estuviera vivo, nunca dejaría que su pequeña mascota saliera en público así. Apreté mi libreta hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Mi piel se sentía con comezón, sensible a las miradas que se sentían como insectos arrastrándose. Busqué a mi prima Elena. Estaba de pie cerca del enorme pastel de bodas, envuelta en encaje blanco, luciendo más estresada que feliz. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella no sonrió. Apartó la mirada, un destello de vergüenza cruzando su rostro. Yo era un lastre. Mi presencia le recordaba a todos que se avecinaba una guerra, y yo era el eslabón más débil. Me dirigí hacia el fondo de la habitación, buscando una silla. Mis piernas comenzaban a hincharse y el peso del bebé tiraba de mi espalda baja. Justo cuando alcancé una mesa apartada, un alfa alto se interpuso en mi camino. Era Sergio, el hermano menor de Marco Torino. Tenía los mismos ojos depredadores que su hermano, pero con una capa de arrogancia barata que hacía hervir mi sangre. Luca, arrastraba Sergio, su voz lo suficientemente alta como para atraer a una multitud. Debo decir que el embarazo te queda bien. Te ves tan suave, tan indefenso. Lo miré fijamente, mi expresión congelada. No le di la satisfacción de una reacción. Busqué mi pluma y abrí mi libreta, pero él se acercó más, su aroma, un almizcle empalagoso y agresivo, invadiendo mi espacio. No necesitas el librito, cariño, se burló, inclinándose para que su rostro estuviera a centímetros del mío. Todos sabemos por qué estás aquí. Estás buscando un nuevo dueño, ¿no es así? Ahora que el gran Dante Vitrano no es más que un vegetal en una cama de hospital. Los invitados cercanos se rieron entre dientes. Sentí una oleada de calor en mi pecho. No era miedo,
sino una furia fría y cristalina. Lo miré directamente a los ojos, tomé mi pluma y escribí una palabra en letras grandes y audaces: muévete. Empujé la libreta hacia su rostro. Su sonrisa se desvaneció. Agarró mi muñeca, sus dedos clavándose en mi piel. ¿Crees que todavía estás protegido? Tu alfa está muriendo, Luca. Y esa cosa en tu vientre es solo un bastardo vitrano que no tendrá padre para enseñarle a ladrar. Mi respiración se entrecortó. Un dolor agudo atravesó mi abdomen. El bebé reaccionaba a mi angustia. Coloqué mi mano libre sobre mi estómago, mi corazón martilleando contra mis costillas. Déjalo ir, Sergio. La voz de Enzo era un gruñido bajo detrás de mí. Aún no había sacado su arma, pero su mano flotaba cerca de su chaqueta. Sergio se rió, soltando mi muñeca con un movimiento que me hizo tropezar contra la silla. Relájate, Enzo. Solo estoy siendo amigable. Después de todo, es una boda. Se inclinó una última vez, susurrando para que solo yo pudiera escuchar. Disfruta la fiesta, Luca. Es la última a la que asistirás como un vitrano. Se alejó, sus amigos uniéndose a él en un coro de risas. Me hundí en la silla, mis manos temblando. Me sentía pequeño. Sentía que el mundo se cerraba sobre mí. Y por primera vez, el silencio en el que vivía se sintió como un sudario sofocante. Cerré los ojos y susurré en el fondo de mi mente: Dante, por favor. No puedo mantener la línea por mucho más tiempo. Estaba sentado al borde del salón, mi cuerpo presente, pero mi mente fracturándose. Cada vez que un mesero hacía estallar una botella de champán, mi corazón saltaba. El sonido imitaba el crack de las balas que habían destrozado nuestras vidas. Hace 6 días, el sol había sido cálido en mi rostro cuando salimos de la clínica. Dante sostenía la impresión del ultrasonido, su pulgar acariciando la imagen pequeña y granulada del pie de nuestro hijo. Había estado hablando sobre el nombre del bebé. Dante Jr., o tal vez algo más suave, algo como el mío. Tiene tu nariz, Luca, susurró, atrayéndome cerca. Voy a asegurarme de que nunca tenga que cargar un arma. Construiré un mundo donde solo escuche música. Entonces el mundo se volvió rojo. El primer disparo eliminó al conductor. El segundo destrozó la ventana trasera. Recuerdo la fuerza pura del cuerpo de Dante golpeándome, empujándome hacia el piso. Él era un muro de músculo e instinto protector, su gran estructura actuando como un escudo humano sobre mí y nuestro hijo. Recuerdo el sonido de sus gemidos cuando las balas encontraron su marca. Recuerdo el olor de su sangre, caliente y metálica, mientras goteaba en mi mejilla. Había extendido la mano, mis dedos buscando su rostro, pero todo lo que encontré fue la humedad de sus heridas. Intenté gritar para que se quedara, para que luchara, pero mi voz era un instrumento roto que no producía nada más que un jadeo ahogado y silencioso. Respira hondo, Luca. Mírame. La voz de Enzo me devolvió al presente. Me di cuenta de que estaba hiperventilando, mi mano agarrando el apoyabrazos tan fuerte que la madera crujía. Mi otra mano estaba apretada sobre mi estómago. El bebé se movía salvajemente dentro de mí, sintiendo mi terror. Estoy bien, señalé con una mano temblorosa, aunque estaba lejos de estarlo. No lo estás, contradijo Enzo, sus ojos escaneando la habitación como un halcón. Tu aroma se está volviendo agrio. Estás angustiado y está atrayendo a los alfas. Pueden oler tu miedo, Luca. Es como sangre en el agua. Tenía razón. Al otro lado de la habitación, vi a los suegros de la novia, miembros de la familia Valente, susurrando y señalando. Se sentían envalentonados por mi debilidad. En sus ojos, no era el consorte formidable de la familia Vitrano. Era un pájaro roto, un omega mudo que estaba a punto de quedarse viudo. Busqué un vaso de agua, mi mano temblando tanto que el hielo tintineaba contra el vidrio. Me obligué a tragar, a empujar los recuerdos de la sangre y el vidrio de vuelta a los rincones oscuros de mi mente. No podía permitirme colapsar. No aquí. Marco Torino estaba observando a través de sus representantes. Si colapsaba, el imperio Vitrano colapsaría conmigo. Miré hacia abajo la foto del ultrasonido que guardaba en el bolsillo delantero de mi libreta. La imagen pequeña y granulada era mi ancla. Por ti, pensé, presionando la foto contra mi corazón. Soportaré esto por ti. Pero cuando levanté la vista, vi a un mesero acercándose con una bandeja, un brillo extraño y conocedor en sus ojos. No ofreció una bebida. En su lugar, dejó caer una pequeña nota doblada en mi regazo y desapareció entre la multitud. La abrí con dedos temblorosos. Murió esta mañana. ¿Por qué todavía llevas el anillo? El mundo se volvió frío. Mis pulmones se contrajeron. Era una mentira.
Tenía que ser una mentira. Pero en la guarida de víboras, una mentira era tan mortal como una bala. Me escoltaron a la mesa principal, un lugar de honor que se sentía más como un escenario para mi ejecución. A mi izquierda había una silla vacía cubierta con una cinta negra. Estaba destinada a Dante. Su presencia era un grito silencioso, recordándole a todos que el rey faltaba de su trono. Me senté pesadamente, el dolor en mi espalda baja intensificándose. La mesa estaba llena de la élite de la ciudad, los Valente, los Moretti y los asociados Torino. Elena, mi prima, se sentó en el centro junto a su nuevo esposo, mirando hacia todas partes menos hacia mí. Es una vergüenza, susurró la señora Valente, una mujer cuyo cuello estaba más cargado de diamantes que de virtudes. Se inclinó hacia mí, su voz goteando con falsa simpatía. Estar tan avanzada en tu embarazo y tener a tu esposo, bueno, ausente. Debe ser tan solitario no poder pedir ayuda. Tomé mi pluma, mis manos firmes a pesar del rugido en mis oídos. Escribí en mi blog, Dante siempre está conmigo. Ella soltó una risa aguda y quebradiza. ¿Lo ves? Porque el rumor en la calle es que la casa Vitrano está siendo vaciada. Que no eres más que un marcador de posición hasta que los torinos se hagan cargo de los muelles. Ahora, madre, intervino su hijo, un alfa burlón llamado Pietro. No molestes a la pobre criatura. Ni siquiera puede defenderse. Es como patear a un cachorro, ¿no? Un cachorro muy hinchado e inútil. La mesa estalló en risas ahogadas. Sentí el calor subir a mi rostro, una vergüenza profunda y ardiente de no poder defender el nombre de mi esposo. Miré la silla vacía junto a mí. Casi podía ver a Dante sentado allí, su mano descansando posesivamente sobre mi muslo, sus ojos dorados desafiando a cualquiera a respirar de manera incorrecta. Pero él no estaba ahí. Solo había el olor a lirios y la madera fría y dura de la silla. ¿Y qué pasará con el niño?, continuó Pietro, envalentonado por mi silencio. Extendió la mano, su mano flotando burlonamente cerca de mi vientre. Un bebé omega mudo y sin padre. En nuestro mundo, esa es una muerte piadosa esperando a suceder. Golpeé mi mano sobre la mesa. La plata tintineó y las risas murieron por un latido. Lo miré fijamente, mis ojos índigo ardiendo con una ferocidad que lo hizo parpadear. Con una lentitud deliberada, escribí en mi libreta, presionando tan fuerte que la pluma casi rasgó el papel. Mi hijo heredará todo lo que están tratando de robar. Y recordará sus rostros. Empujé la libreta hacia el centro de la mesa. El rostro de Pietro se oscureció, su aroma alfa volviéndose agudo y agresivo, diseñado para intimidarme y hacerme sumisa. Sentí la presión en el aire, el comando alfa, tratando de forzar mi cabeza hacia abajo, de hacerme gemir. Mordí mi labio hasta que saboreé sangre, negándome a inclinarme. Mi estómago se apretó. Una contracción Braxton-Hicks aguda atravesó mi sección media. Jadeé. Una inhalación silenciosa y dolorosa, agarrando el borde de la mesa. Míralo, se burló Pietro, sintiendo mi angustia física. Ni siquiera puede manejar una cena. Alguien llame a un veterinario o a un sacerdote. Me senté allí, aislado en mi silencio, soportando el peso de su crueldad mientras se servía el primer plato. Cada bocado de comida se sentía como ceniza. Era un Vitrano, pero esta noche me sentía como un fantasma. Pietro Valente no había terminado conmigo. Se reclinó, haciendo girar su vino tinto, sus ojos fijos en el pesado reloj de platino en mi muñeca. Ese es un reloj grande para una muñeca tan pequeña. Luca, comentó, su voz con un filo dentado. ¿Es eso a lo que te aferras? ¿Las joyas de un hombre muerto? Escuché que Marco Torino ya puso una recompensa por ese reloj y todo lo demás que Dante dejó atrás. No lo miré. Miré el vaso de agua frente a mí, observando la superficie ondularse. Paso, paso, paso. Alguien se acercaba desde atrás. Un aroma pesado y familiar de tabaco costoso y acero frío comenzó a inundar la mesa. Era un hombre mayor, un conocido asociado de la familia Torino. No dijo una palabra. Mientras pasaba junto a mi silla, chocó accidentalmente contra mi hombro con fuerza. La fuerza me envió tambaleándome hacia un lado, mi hombro golpeando la silla vacía destinada a Dante. Jadeé. Un soplo silencioso de aire cuando un dolor agudo estalló en mi costado. Agarré la mesa para estabilizarme, mi mano aterrizando en un charco de vino derramado que se veía inquietantemente como sangre. Oh, cuidado ahora, el hombre se rió, sin siquiera mirar atrás. No querríamos que el pequeño heredero Vitrano tuviera un debut temprano en el piso del salón. ¿Verdad? Sentí una lágrima picar la esquina de mi ojo. Lo odiaba. Odiaba que mi cuerpo fuera tan vulnerable, y odiaba que mi voz permaneciera bloqueada cuando quería gritar para que se detuvieran. Sentí al bebé patear,
Un movimiento frenético y errático, como si estuviera tratando de encontrar una manera de protegerme desde adentro. Busqué mi libreta para escribir una respuesta mordaz, pero una mano de repente se cerró sobre mi muñeca. Era Pietro. Su agarre era contusivo, su pulgar presionando en el hueso delicado. Suéltame, señalé con mi mano libre, el movimiento brusco y desesperado. No tienes voz aquí, Omega, siseó Pietro, inclinándose tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Eres un invitado solo por misericordia. Si yo fuera tú, me iría antes de que se sirva el postre. Porque una vez que comience el baile, ocurren accidentes. Y un Omega embarazado es tan fácil de tropezar. Me soltó la muñeca, dándome un pequeño empujón burlón. Sentí los ojos de toda la mesa sobre mí, algunos curiosos, algunos disgustados, pero ninguno ofreciendo ayuda. Incluso Enzo había sido obligado a quedarse en el perímetro, retenido por la estricta regla de no guardaespaldas en la mesa de la boda. Me estaba mirando, su mano en su funda, sus ojos gritando para que le diera la señal de irnos. Pero no podía. Si me iba ahora, estaría confirmando cada rumor. Estaría mostrando al mundo que la familia Vitrano estaba intimidada. Me senté de nuevo, ajustando mi chaqueta más apretada sobre mi vientre, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Estaba rodeado de enemigos, atrapado en una jaula dorada de mi propio orgullo. Y por primera vez, realmente sentí el terror frío de estar solo. Cerré los ojos y susurré una oración silenciosa a un esposo que podría ya ser un fantasma. Dante, si puedes escucharme, tengo miedo. Sentí otra patada. No una frenética esta vez, sino un golpe sólido y firme contra mi palma. Era como si mi hijo me estuviera recordando que no solo estaba cargando un legado. Estaba cargando una vida que dependía completamente de que mi corazón se mantuviera firme. Tomé una respiración larga y lenta, filtrando las feromonas de los alfas en la mesa. Me di cuenta de que su crueldad nacía del miedo. Tenían tanto miedo de Dante Vitrano que tenían que intimidar a un hombre embarazado y mudo solo para sentirse poderosos. Me senté más derecho, alisando las arrugas de mi blazer de seda negra. No necesitaba gritar para ser escuchado. Pietro todavía estaba hablando, alardeando ante una mujer a su lado sobre cómo reorganizaría las rutas de envío Vitrano para la próxima semana. Esperé una pausa en su charla jactanciosa. Luego busqué mi libreta. No escribí un párrafo largo esta vez. Escribí 4 palabras con tinta gruesa y elegante y deslicé el libro directamente sobre su plato de postre. Hablas como un rey. Pietro hizo una pausa, sonriendo con suficiencia, finalmente mostrando algo de respeto. Volteé la página y escribí la segunda mitad. Pero sangras como un sirviente. La mujer a su lado jadeó. El rostro de Pietro se volvió un tono violento de rojo. Golpeó su puño sobre la mesa, haciendo tintinear la porcelana fina. Pequeño, ¿tienes alguna idea de con quién estás hablando? Sin Dante, no eres más que una herida en alquiler. Podría hacer que te arrastraran de aquí y te vendieran al mejor postor antes de que se corte el pastel. No me inmute. Lo miré a los ojos y coloqué mi mano firmemente sobre mi vientre. Dejé que mi instinto maternal tomara el control, esa aura protectora feroz que cada Omega posee. No era el poder agresivo de un alfa, sino una fuerza antigua y profunda que susurraba, no lo tocarás. Elena finalmente intervino desde la cabecera de la mesa, aunque su voz carecía de convicción. Esta es mi boda. Pietro, déjalo en paz. Tienes suerte de estar embarazado, siseó Pietro, reclinándose hacia atrás, aunque su aroma permaneció agudo y agitado. O le mostraría exactamente cómo manejamos las amenazas silenciosas. Lo ignoré y comencé a comer un pequeño pedazo de pan, obligándome a nutrir mi cuerpo. Ya no era una víctima. Era una fortaleza. Observé las puertas del salón, mi intuición zumbando. El aire en la habitación se sentía diferente. La presión estaba bajando, como si una tormenta física se estuviera acercando. Mi piel comenzó a erizarse. Era una sensación que conocía bien. Era la sensación de ser casado, sí, pero también la sensación de ser encontrado. Miré a Enzo. Estaba de pie junto al pilar, pero ya no me estaba mirando. Estaba mirando la gran entrada, sus ojos ensanchándose, sus manos moviéndose lentamente lejos de su funda mientras su mandíbula caía en incredulidad. Mi corazón saltó un latido. Presioné mi mano con más fuerza contra mi estómago. Dante. Ya no eran solo susurros. Era un intento orquestado de romperme. Oh, miren, llamó en voz alta la suegra de Elena, una mujer con una voz como vidrio rompiéndose. El pequeño Vitrano está tratando de ser valiente. Pero miren su mano. Está temblando tanto que apenas puede sostener su pluma. Dinos, Luca.
Duele saber que el primer recuerdo de tu hijo de un padre será una foto de funeral. La mesa estalló en risas. Era un sonido cruel y dentado que perforaba mis oídos. Intenté luchar, pero ella tenía razón. Mi mano estaba temblando. El costo físico de la noche finalmente me estaba alcanzando. Mi espalda baja se sentía como si se estuviera partiendo, y un dolor agudo y punzante atravesó mi pelvis. Dejé escapar un jadeo suave y doloroso, mi cabeza inclinándose mientras agarraba el borde de la mesa. «Estás llorando, Luca». Pietro se inclinó, su voz un ronroneo venenoso. Extendió la mano y con un golpe de su dedo, limpió una lágrima que había escapado de mi ojo. ¡Qué patético! Un omega mudo, llorando por un hombre muerto mientras lleva un bebé que no tendrá nombre para el próximo mes. Se acercó más, su aroma convirtiéndose en un peso físico, una dominancia alfa sofocante destinada a forzarme de rodillas. Tal vez deberías ir con los Torino. Si suplicas lo suficientemente bien, Marco podría dejarte vivir como sirviente en sus perreras. Es mejor que ser viuda en una casa fría, ¿no es así? Apreté los ojos cerrados. Me sentía tan pequeño. El salón se sentía como si estuviera girando. Las luces demasiado brillantes. Las risas demasiado fuertes. El aroma de los alfas demasiado depredador. Sentí un sollozo en mi pecho, un sonido que no podía liberar. Un grito atrapado detrás de una puerta rota. Apoyé mi frente contra la madera fría de la mesa, mi mano protegiendo a mi hijo, deseando que el suelo simplemente me tragara entero. Entonces la música se detuvo. No se desvaneció. Murió como si el director hubiera sido golpeado por un rayo. Las risas siguieron el mismo destino, cortadas a mitad de aliento. Un silencio tan pesado y tan frío barrió el salón de cristal que pude sentir el vello de mi brazo erizarse. Era un silencio que conocía. Era el silencio que precedía a un depredador. Yo no tocaría esa lágrima si fuera tú. Una voz susurró desde la entrada. La voz era rasposa, delgada, y llevaba el inconfundible sonido de alguien que había burlado recientemente a la muerte. Pero incluso debilitada, tenía el poder de un trueno. Pietro se congeló. Su mano, todavía cerca de mi rostro, comenzó a temblar. Levanté lentamente la cabeza, mi corazón deteniéndose en mi pecho. De pie en el gran arco estaba un fantasma. Dante estaba pálido. Mortalmente pálido. Se apoyaba pesadamente en un bastón, su costosa chaqueta de traje colgando sobre hombros que se veían más estrechos de lo usual, pero sus ojos dorados ardían con una furia letal y sin adulterar. Detrás de él, 4 de sus soldados más despiadados se pararon como estatuas de la parca. Estaba sangrando. Podía ver una pequeña mancha roja floreciendo a través de su camisa blanca cerca del hombro, pero no parecía importarle. Su mirada estaba fija únicamente en la mano de Pietro, que todavía estaba demasiado cerca de mi rostro. Dante. Alguien jadeó en la parte trasera de la habitación. El fantasma dio un paso adelante. El golpe de su bastón resonó como un latido. Pietro Valente parecía haberse convertido en piedra. Su mano, que había sido tan audaz un momento antes, ahora flotaba en el aire, temblando violentamente. Quería retirarla, pero parecía paralizado por la mirada depredadora dorada fija en él desde el otro lado de la habitación. Dante dio otro paso. El chasquido de su bastón en el suelo de mármol era el único sonido en el mundo. Se balanceaba ligeramente, su rostro un tono fantasmal de blanco, pero el aura pura de su presencia alfa era tan sofocante que los invitados cerca de la puerta instintivamente se alejaron tambaleándose, tropezando con sillas para despejar un camino para él. No podía moverme. No podía respirar. Mis manos permanecieron presionadas contra mi estómago. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Dante. Se suponía que estaba en una cama de hospital. Se suponía que estaba luchando por su vida. Sin embargo, aquí estaba, luciendo como un espíritu vengativo regresado del inframundo. Escuché correctamente. La voz de Dante era un raspado bajo de papel de lija, pero cortó la habitación como una cuchilla. Llamaste a mi pareja un cachorro. Dante, pensamos. Pietro tartamudeó, su voz subiendo de octava. Era solo una broma. Solo era una broma. Dante repitió, sus labios curvándose en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Era la sonrisa de un hombre que ya había decidido dónde enterrar los cuerpos. Llegó a la mesa, los soldados detrás de él abanicándose, sus manos descansando visiblemente en las empuñaduras de sus armas. Dante no miró a la multitud. No miró a la novia ni al novio. Me miró solo a mí. La furia letal en sus ojos se suavizó por una fracción de segundo, reemplazada por una devoción cruda y dolorosa que hizo que mi garganta se apretara. Extendió su mano libre, la que no se apoyaba en el bastón, y limpió la lágrima de mi mejilla. Su piel estaba fría,
pero su toque era tan suave como una oración. Siento llegar tarde. Luca, susurró, su voz solo para mí. Los doctores fueron persistentes. Tuve que recordarles quién soy. Extendí la mano, mis dedos temblando mientras tocaba su manga, sintiendo la realidad sólida de él. Mis ojos ardieron con lágrimas frescas, no de vergüenza esta vez, sino de puro alivio abrumador. No necesitaba una libreta para decirle lo que estaba sintiendo. Mi mirada lo decía todo. Dante se volvió hacia la mesa, su expresión endureciéndose de nuevo en una máscara de hielo. Miró a Pietro, luego a la mujer mayor que había burlado a mi hijo. La familia Vitrano no olvida, dijo Dante, la quietud de su tono haciéndolo aún más aterrador. Y ciertamente no perdonamos a aquellos que confunden el silencio con debilidad. Se apoyó pesadamente en su bastón, una ola de dolor cruzando su rostro que rápidamente ocultó. No estaba completamente curado. Estaba funcionando con puro despecho e instinto protector. Pero incluso un león herido es más peligroso que 1000 chacales. Enzo, ladró Dante. Sí, jefe. Enzo se adelantó, su rostro dividido en una sonrisa sombría y satisfecha. Despeja la mesa, ordenó Dante. Mi pareja necesita sentarse en un lugar donde el aire no esté ensuciado por cobardes. Pietro Valente intentó ponerse de pie, pero sus rodillas se doblaron y se hundió de nuevo en su silla. Dante, no. El rumor decía que estabas muerto. Muerto. Dante terminó por él, su voz un raspado bajo y aterrador. Se movió alrededor de la mesa con un lento y deliberado cojeo. El sonido de su bastón golpeando el suelo actuaba como una cuenta regresiva. Deberías saber ya, Pietro. No muero hasta que haya visto enterrados a mis enemigos. ¿Y tú? Dante se detuvo directamente detrás de la silla de Pietro, inclinándose hacia abajo hasta que sus labios estaban a centímetros de la oreja del otro hombre. Estabas tocando el rostro de mi pareja. La habitación entera contuvo el aliento. La mano de Dante, grande y cicatrizada, se movió hacia la mesa. No agarró un arma. Recogió la libreta que había estado usando para defenderme. Hojeó las páginas, sus ojos oscureciéndose mientras leía los insultos y las valientes réplicas silenciosas que había escrito. Su mandíbula se apretó tanto que escuché el hueso crujir. Mi Luca no tiene voz, dijo Dante, su voz bajando a un susurro que resonó en el silencio. Así que tengo que ser su rugido. Tengo que ser el sonido del fin del mundo para cualquiera que lo haga derramar una sola lágrima. Me miró entonces, y la frialdad letal en sus ojos se derritió en algo tan tierno que hizo que mi corazón doliera. Extendió la mano y colocó su mano sobre la mía, que todavía descansaba en mi vientre. Sintió a nuestro hijo patear, un movimiento fuerte y desafiante. Y por primera vez desde que entró, una genuina sonrisa cansada tocó sus labios. Es fuerte, murmuró Dante para mí. Como su madre. Señalé de vuelta, mis manos moviéndose con una nueva gracia fluida ahora que mi ancla estaba en casa. Está sangrando, Dante. No deberías estar aquí. Me arrastraría por el infierno sobre vidrio roto para llegar a ti, respondió en voz alta, dejando que toda la habitación escuchara su devoción. Se volvió hacia los invitados, su rostro volviendo a una máscara de granito. No necesitaba gritar. El contorno visible de la funda de pistola debajo de su chaqueta y los 4 hombres armados de pie como gárgolas detrás del dijeron suficiente. Esta boda ha terminado para nosotros, anunció Dante. Pero antes de irnos, quiero que todos echen un buen vistazo a mi Omega. Miren al futuro jefe de la familia Vitrano. Se apoyó pesadamente en su bastón, escaneando la habitación. Si escucho tan siquiera un susurro sobre su discapacidad o su debilidad otra vez, no vendré con un bastón. Vendré con un ataúd, y no será el mío. Me ofreció su brazo. Me puse de pie, mis piernas se sentían temblorosas, pero mi espíritu se elevaba. Me alejé de la mesa de víboras, dejando atrás la vergüenza y el miedo. Mientras caminaba junto a mi rey herido, me di cuenta de que mientras yo era su corazón, las mismas personas que habían estado riendo minutos antes ahora se presionaban contra las paredes, bajando la cabeza mientras pasábamos. Dante no los miró. Su enfoque estaba completamente en el camino adelante, aunque podía sentir el ligero temblor en el brazo que sostenía. Estaba empujándose más allá del límite de la resistencia humana. Una vez que alcanzamos el aire fresco de la noche del vestíbulo, las puertas pesadas amortiguaron la charla pánica de los invitados. El SUV blindado ya estaba inactivo en la acera, sus faros cortando la ligera llovizna. Tan pronto como entramos en el asiento trasero y la puerta hizo clic al cerrarse, la fachada del jefe de la mafia se agrietó. Dante se desplomó contra la tapicería de cuero, un silbido agudo de dolor escapando de sus dientes. Su rostro, ya pálido, se volvió un tono enfermizo de gris. Dante,
Señalé frenéticamente, mis manos moviéndose en la luz tenue de la cabina. Estás perdiendo demasiada sangre. Necesitamos el hospital ahora. Extendió la mano, atrapando mis manos en las suyas. Su agarre era débil, pero sus ojos estaban llenos de un amor desesperado y abrumador. No el hospital, jadeó, una gota de sudor rodando por su sien. Casa. Necesito estar en nuestro espacio contigo. Miré a Enzo en el asiento delantero. Se veía dividido, pero asintió lentamente y le hizo una señal al conductor. Estábamos llevando al rey a casa. Bajé la cabeza de Dante sobre mi hombro, dejándolo descansar contra mí. No me importaba la sangre manchando mi traje de seda negra. Envolví mis brazos alrededor de él lo mejor que pude con mi vientre entre nosotros. Comencé a tararear, una vibración baja y sin palabras en mi pecho. No podía hablar, pero podía ofrecerle esto, el ritmo de mi corazón y el calor de mi piel. La mano de Dante encontró mi estómago. La dejó allí, sus dedos extendidos sobre la vida que habíamos creado juntos. Te escuché, susurró, sus ojos revoloteando cerrados en la oscuridad del coma. Los escuché riéndose de ti, mi alma. No me dejaba quedarme dormido. Presioné un beso en su cabello húmedo, mis lágrimas finalmente cayendo libremente. Ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de un amor tan feroz que literalmente había sacado a un hombre del borde de la muerte. En el silencio del auto en movimiento, rodeados por el aroma de la lluvia y el leve tan metálico de sus heridas, me di cuenta de que nuestro vínculo no necesitaba palabras. No necesitaba amenazas ni rugidos. Mi silencio era su paz, y su fuerza era mi voz. Mientras llegábamos a la entrada del Penthouse, hice un voto silencioso. Marco Torino había intentado quitarle la vida a mi esposo, pero al hacerlo, había despertado algo mucho más peligroso que un alfa. Había despertado al Omega que tenía todo que perder, y al alfa que moriría 1000 veces solo para mantenerlo a salvo. Nuestro equipo médico privado ya estaba esperando en el dormitorio, sus rostros sombríos al ver el estado de su paciente. Dante se negó a soltar mi mano, incluso cuando lo movieron a la cama y comenzaron a cortar su camisa empapada de sangre. Me senté en el borde del colchón, mi vientre descansando contra su cadera, un ancla silenciosa en el caos de agujas estériles e informes médicos susurrados. Las puntadas apenas resistieron, murmuró el doctor, sus manos trabajando rápidamente para limpiar la herida reabierta. Eres un tonto, Dante. Podrías haber muerto en el suelo de ese salón. Habría muerto en esta cama si me hubiera quedado, raspó Dante, sus ojos nunca dejando los míos. Una vez que los doctores le estabilizaron y le dieron un sedante para el dolor, la habitación se despejó, dejando solo a Enzo de pie junto a la puerta. La atmósfera cambió de urgencia médica al aire frío y calculado de la retribución mafiosa. Dante se apoyó en las almohadas, el fuego en sus ojos dorados regresando. Enzo, informe. El metraje de la boda ya está circulando, dijo Enzo, una oscura satisfacción en su voz. La ciudad sabe que has regresado. La familia Valente ya ha enviado 3 regalos de disculpa. Están aterrorizados. La expresión de Dante no se suavizó. Extendió la mano y tocó la débil marca roja en mi muñeca donde Pietro me había agarrado antes. Su pulgar acarició la piel magullada con una ternura aterradora. Pietro Valente, dijo Dante, su voz bajando a ese tono tranquilo y letal. Y la mujer que habló del funeral de mi hijo. Los hemos localizado, jefe, respondió Enzo. Quiero que entiendan el precio de una lágrima, ordenó Dante. No los quiero muertos. Todavía no. Quiero que pierdan todo, sus negocios, sus títulos, su seguridad. Quiero que se sientan tan vulnerables como intentaron hacer sentir a Luca. Y en cuanto a Marco Torino. Dante hizo una pausa, mirándome. Vio el destello de preocupación en mis ojos y me acercó más hasta que mi frente descansó contra la suya. Marco es la cabeza de la serpiente, susurró Dante para mí. Pensó que podía usar mi silencio para destruirnos. Olvidó que una tormenta silenciosa es la que nivela la ciudad. Busqué mi libreta, escribiendo lentamente. Prométeme que no te irás de nuevo. El bebé necesita a su padre. Necesito mi corazón. Dante tomó la pluma de mi mano y escribió una sola palabra debajo de la mía. Siempre. Miró de nuevo a Enzo. Dile a las familias. Las puertas de Vitrano están cerradas por una semana mientras me recupero. Pero diles esto, cuando las puertas se abran de nuevo, la ciudad será nuestra. Y cualquiera que miró a mi pareja con algo menos que absoluto respeto debería comenzar a rezar. La recuperación de Dante fue lenta, pero era un hombre terco. Se negó a quedarse en el ala hospitalaria del Penthouse, insistiendo en estar en nuestro dormitorio donde pudiera verme respirar. Entramos en un periodo de quietud forzada, un retiro del mundo de sangre y traición.
Mientras la ciudad afuera estaba en un alboroto por la resurrección de Dante Vitrano, dentro de estas paredes, el tiempo parecía estirarse y suavizarse. Pasé la mayor parte de mi tiempo acurrucado a su lado en la cama enorme. Mi embarazo había entrado en su etapa final pesada. Cada movimiento se sentía como una tarea, mi cuerpo estirándose hasta su límite. Dante, a pesar de su propio dolor, pasaba horas con su mano descansando en la cima de mi vientre, esperando que el bebé se moviera. Todavía están ahí fuera, ¿verdad? Señalé una tarde, asintiendo hacia la ventana donde la ciudad gris se alzaba. Dante me acercó más, su brazo un peso sólido sobre mis hombros. Las víboras se están retirando a sus agujeros. Luca. Marco Torino se ha escondido. Sabe que contigo a mi lado y yo despierto, ha perdido el elemento sorpresa. Giró mi rostro hacia él, sus ojos dorados buscando los míos. Vi al espía en la boda. Luca. El mesero que te dio esa nota. Enzo lo encontró. No escribirá más mentiras. Me estremecí, apoyándome en su calor. No quería saber los detalles de la justicia mafiosa. Solo quería la paz que teníamos ahora. Pero la paz fue interrumpida por una presión aguda repentina en mi abdomen inferior. Jadeé, mi espalda arqueándose mientras un rayo de dolor parecía golpear mi columna. Mi mano voló a las sábanas de la cama, agarrándolas hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Dante estaba erguido en un segundo, ignorando el destello de dolor en su propio pecho. Luca, ¿qué pasa? Es el bebé. No podía responder. No es que alguna vez pudiera con mi voz, pero mi rostro contaba la historia. La tormenta silenciosa ya no era una metáfora. Estaba sucediendo. Una humedad cálida empapó las sábanas de seda, y la mirada de puro terror primordial que cruzó el rostro de Dante habría sido graciosa si no estuviera con tanto dolor. Enzo, trae al equipo médico. Rugió Dante, su voz sacudiendo las paredes. Agarró mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos tan fuerte que era como si estuviera tratando de sacar el dolor de mí y hacia él mismo. No tengas miedo, Luca. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Mírame. Miré sus ojos, mi ancla en la marea creciente de agonía. La guerra afuera no importaba. Los Torino no importaban. Mientras el equipo médico transformaba la suite principal en una sala de partos de última generación, el mundo afuera estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Dante se sentó en una silla junto a mi cama, una laptop en sus rodillas y una radio en su mano, manejando dos batallas a la vez, la seguridad de su legado y el nacimiento de su heredero. Cada vez que una contracción se apoderaba de mi cuerpo, Dante soltaba la radio, su rostro pálido con una agonía reflejada. Tomaba mi mano, dejándome apretar sus dedos hasta que temía romperlos. Respira, Luca. Solo respira para mí, susurraba, su voz lo único que me mantenía anclado mientras las olas de dolor amenazaban con arrastrarme. Entre los episodios de labor, los informes llegaban a través de Enzo. El espía Torino que me había aterrorizado en la boda había sido tratado. Los activos que Marco Torino había usado para financiar su intento de asesinato estaban siendo congelados o incautados por leales a Vitrano. Dante estaba sistemáticamente despojando a sus rivales de su poder, asegurando que cuando nuestro hijo tomara su primer aliento, lo haría en una ciudad que había sido purgada de los enemigos de su padre. Marco está acorralado en una casa segura cerca de los muelles, crepitó la voz de Enzo por la línea. Da la palabra, jefe. Dante me miró. Estaba empapado en sudor, mi respiración llegando en jadeos irregulares. Sacudí la cabeza lentamente. No quería sangre en esta noche. Busqué mi libreta, mi escritura desordenada y dentada por el dolor. No más matanzas esta noche. Solo quédate con nosotros. Los ojos de Dante se suavizaron con una profundidad de amor que era casi dolorosa de presenciar. Miró la radio. Déjalo esperar. Rodé en el lugar, pero no hagan nada. Esta noche, mi única prioridad es mi familia. Si se mueve, tomen sus piernas. Pero no traigan la muerte a mi casa mientras mi hijo está tratando de entrar. Las horas se mezclaron. El dolor se convirtió en una pared física, una montaña que tenía que escalar. Sentí la presión aumentando, la tormenta silenciosa alcanzando su pico. Agarré el brazo de Dante, mi boca abierta en un grito silencioso, mi corazón suplicando por el final. Lo veo, Luca. Veo su cabello, jadeó Dante, su voz quebrándose con una emoción cruda y sin guión que nunca había escuchado del frío señor de la mafia. Se inclinó, su frente presionando contra la mía, sus lágrimas mezclándose con mi sudor. Eres tan fuerte, tan hermoso. Ya casi, mi amor. Solo uno más. Reuní cada onza de fuerza que me quedaba. La fuerza de un omega que había sobrevivido la burla. La fuerza de una pareja que había salvado a su alfa de la tumba.
Con un último empujón que destrozaba el mundo, la presión de repente desapareció, reemplazada por un vacío repentino y desconcertante. Y entonces el silencio de la habitación se rompió. No era un disparo. No era una amenaza. Era un llanto alto, delgado y notablemente fuerte. Nuestro hijo había llegado. El sonido de la voz de nuestro hijo era lo más hermoso que jamás había escuchado. Era un lamento agudo y exigente que llenó cada rincón de la habitación. Un sonido que no necesitaba traducción ni libreta para entender. Era el sonido de la vida, feroz e innegable. Las enfermeras lo limpiaron rápidamente y lo colocaron en mi pecho. Era cálido, pesado, y olía al comienzo del mundo. Sus manos diminutas, con versiones en miniatura de las uñas de Dante, se amontonaron en la tela de mi bata. Dante se sentó en el borde de la cama, su gran estructura temblando. Miró al pequeño humano, nuestro hijo, con una reverencia que rayaba en la adoración. Lentamente, extendió un dedo, y la mano del bebé instintivamente se enroscó alrededor de él. Dante dejó escapar un sollozo ahogado, su cabeza inclinándose mientras presionaba sus labios contra la frente de nuestro hijo. «Tiene tus ojos, Luca», susurró Dante, su voz espesa con lágrimas. «Y mis pulmones aparentemente. Va a ser lo suficientemente ruidoso para ambos». Sonreí, una sonrisa genuina y cansada que alcanzó mis ojos. Busqué mi libreta una última vez, escribiendo con una mano firme. «Su nombre es Leo. Leo Vitrano, el león que trajo a su padre a casa». Dante asintió, su mirada endureciéndose con un nuevo tipo de determinación. No la determinación de un asesino, sino la determinación de un protector. «Leo, nunca conocerás el miedo que sentimos este mes. Quemaré el mundo antes de dejar que alguien se burle de él o de ti otra vez». Pasaron las semanas. La tormenta silenciosa había pasado, dejando atrás una ciudad que estaba tranquila, sometida y completamente bajo control vitrano. Marco Torino había desaparecido en el exilio, su poder despojado. Y aquellos que se habían burlado de mí en la boda habían sido sistemáticamente removidos de la alta sociedad, dejados para desvanecerse en las sombras a las que habían intentado empujarme. Una noche, nos paramos en el balcón del penthouse. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas debajo de nosotros. Dante estaba detrás de mí, sus brazos envueltos alrededor de mi cintura, su barbilla descansando en mi hombro. Sostenía a Leo en mis brazos, el bebé profundamente dormido contra mi pecho. Las heridas de Dante se habían curado en cicatrices, recordatorios de una guerra que habíamos ganado. Mi silencio ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un santuario en el que solo él y nuestro hijo tenían permitido entrar. Dante se inclinó, sus labios rozando mi oído. «Te llamaron débil, Luca. Te llamaron víctima. Pero no vieron lo que yo vi. Sostuviste el trono mientras yo no estaba. Protegiste a nuestro hijo cuando no pude. Eres la persona más fuerte que he conocido». Me recosté contra él, cerrando los ojos y escuchando el latido rítmico de su corazón contra mi espalda. No necesitaba hablar. No necesitaba escribir. En el calor de su abrazo y el peso de nuestro hijo en mis brazos, el silencio finalmente era perfecto. Y así termina nuestra historia. Si disfrutaste este viaje con nosotros, no olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.